La oportunidad surgió porque yo estoy en otra fundación, que es la Fundación Endeu, de la que el director de la Fundación para l'Habitatge es patrono también. Y yo soy patrono, y un día le expliqué: Sergio, explícame un poco cómo funciona vuestra fundación y cuál es la problemática. Entonces él me explicó la problemática enorme que existe en Barcelona con el tema de la vivienda, que es un problema gordísimo, muy grande, y que, bueno, que te puedes quedar fuera del sistema con un pequeño tropiezo, no un gran tropiezo, con un pequeño tropiezo te puedes quedar fuera del sistema. Porque yo le dije: vamos a tomar un café y explícame cómo funciona, qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, y me gustó muchísimo el sistema, porque no se trata de una vivienda para toda la vida, se trata de, bueno, pues dar una vivienda para que la gente se pueda reinsertar y se pueda volver al mercado, a una vida laboral normal, y sin tener que pasar por ese gran problema que es quedarse sin vivienda. El motivo fundamental fue porque yo tengo 4 hijos y yo les he ayudado a comprar una vivienda. Y entonces yo pienso, si mis 4 hijos, si yo no les ayudo, se tendrían que ir a vivir pues muchísimo más lejos. Realmente es un problema social para la gente joven, con los sueldos que hay y con el coste que tiene la vivienda, pues realmente sería un problema. Entonces, bueno, yo he ayudado a mis hijos, y entonces, antes de pensar en invertir en uno para mí, pensé: oye, pues vamos a intentar ayudar a otras familias que, bueno, pues no son tan afortunadas como mis hijos en tener una vivienda, o ayudarles a solventar el problema de la vivienda. Las ventajas de hacer un piso es que sabes que está bien cuidado. Sabes, bueno, pues que la retribución va a ser la que sea, o ninguna, y lo cedes, pero no vas a tener la preocupación de qué va a pasar con ese piso, que si hay ocupas hoy en día, bueno, está el famoso problema de la ocupación, qué control va a haber. Y entonces sabes que la fundación hace un control exhaustivo, es un sistema muy ordenado, muy claro, y que hay una función social y un seguimiento de la gente que está dentro, realmente para eso, para que se puedan volver a reintegrar en el sistema. Entonces yo tengo la tranquilidad absoluta de que va a estar bien gestionado. Además, la fundación me ha ayudado a buscar el piso. Yo les dije un presupuesto y ellos me dijeron, bueno, pues se ocuparon de buscar un piso con ese presupuesto, que se ajustara a ese presupuesto. Entonces realmente la labor ha sido impecable, porque ha sido la búsqueda, luego toda la negociación, el proceso de compra, también la reforma, que había que hacer una pequeña reforma, también se ocupa la fundación, y entonces ha sido una gestión muy fácil. No, el mensaje que daría es que la tranquilidad es total, y que muchas veces, siempre digo, igual que con la fundación con la que estoy, ayudamos a gente de otros mundos o de otros continentes con problemas, pero que en tu ciudad hay mucha gente con muchos problemas, y organizaciones o fundaciones como la Fundación para l'Habitatge son fundamentales en la economía donde estás. Entonces yo, pues la ayuda local creo que es muy importante. El retorno a la sociedad es importante, tanto a nivel de personal como a nivel de empresa. Nosotros, con la Fundación Endeu, la empresa dona un dinero, nos dedicamos a los seguros, de cada póliza de seguros que vendemos aportamos un dinero, y luego también, bueno, pues los que nos consideramos afortunados o somos afortunados, creo que hemos de intentar devolver a hacer un retorno a la sociedad, y sobre todo en las situaciones que hay ahora. O sea, hace unos años, cuando yo, por ejemplo, me compré mi piso, el coste de la hipoteca sobre mi salario era muy diferente. O sea, hoy en día el coste de una hipoteca sobre el salario medio de una persona es brutal. Creo que también intentar ayudar a otra gente que lo necesita, y que, bueno, pues estoy muy contento de poder hacerlo. Ese acompañamiento social que hace la fundación es fundamental. O sea, porque no se trata solo de dar, no, ese acompañamiento, de intentar reinsertar a esta gente, bueno, porque se ha quedado sin empleo o se ha quedado con problemas, de volverlos a integrar dentro del sistema y a solucionar su vida personal, porque las personas normalmente no queremos que se nos dé un sueldo y ya está, queremos sentirnos útiles y que aportamos. Y entonces esta función social y de seguimiento es increíble, ¿no? Por eso yo estoy hablando con Sergio, que me explicara todo el modelo, y el modelo me pareció fantástico.